para luego Él poner su gracia. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, por favor, tome atención y dígale al Espíritu de Dios que le hable y que le ministre. Amén. Porque la gracia está en la palabra y en el Espíritu de Dios que habla. Así que voy a leer. Dice el verso 34 al 36, Lucas 21. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Sea bendito el nombre de Jesús. Si analizamos esta porción de la palabra del Señor, y vamos a ver el peligro, pero inminente a que se expone cualquier cristiano o cualquier iglesia cuando se dedica a alimentar las necesidades del cuerpo y descuida las necesidades del alma o de la vida espiritual. Esto es una realidad muy grande, muy sutil, muy sutil. La exhortación que aquí hace el Señor Jesucristo es a hacernos cada uno un autoexamen, a mirar por nosotros mismos, para que nuestros corazones, dice, no se carguen de glotonerías, embriagueces y de los afanes de esta vida. Vamos a iniciar haciendo una reflexión, haciéndonos algunas preguntas. Yo me hice estas preguntas y quiero compartirlas con ustedes. La primera pregunta que uno se puede hacer para entender todo esto ¿es pecado comer? La respuesta es no. Hay que comer para alimentar el cuerpo. Comer es necesario, ¿cierto que sí? Para vivir, pero vivir para comer es otra cosa. Es cargar el corazón de glotonería. Comer es una necesidad vital del cuerpo. Si no nos alimentamos, morimos. Así Dios lo hizo. Mas la glotonería es un pecado que cala el corazón. ¿Quién es un glotón? Un glotón es un vicioso de la comida. Uno que come porque la comida es su vicio. ¿Estamos? Ok. Pregunto, ¿es pecado beber? La respuesta es no. Pero emborracharse sí es pecado. En Efesios, capítulo 5, verso 17 y verso 18, en su Biblia dice, por tanto, fíjese, no seáis insensatos, sino entendidos. ¿De qué cosa? De cuál sea la voluntad del Señor. Y enseguida dice, no os embriaguéis, hablando de embriaguez, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes es bien, ¿de qué? ¿Lleno de qué? Dice, del Espíritu Santo. Las embriagueces ocupan el lugar que debiera de ocupar la llenura del Espíritu Santo. O sea, cuando los corazones se llenan de embriagueces, de vicios, de ocios, de entretenciones, cosas por el estilo, hermano, ya no tiene el Espíritu Santo alternativa de llenar los corazones, porque ya están ocupados. ¿Me está entendiendo? Ok. Ahora, es importante entender lo siguiente. Las glotonerías, fíjense, que nos habla el Señor, y las embriagueces van de la mano. ¿Cómo van? Van de la mano, amados hermanos. Van de la mano. Si usted mira Mateo capítulo 24, versos 37 al 38,
37 y al 38, entenderá por qué le digo que van de la mano. Uno a veces lee, pero no entiende. Pero cuando lee y entiende y puede ver el contexto, por qué Cristo repitió esto, por qué van de la mano la glotonería, las embriagueces. Jesús lo dice, hablando de los días del tiempo de Noé antes del diluvio, dice, verso 37, más como en los días de ¿quién? De Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre, hablando de Jesucristo. Porque como en los días antes del diluvio, estaban ¿qué? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Puede notar eso? Se da lo mismo. El comer y el beber van ¿de qué? Van de la mano. Si usted va a Primera de Corintios, al capítulo 10 y el verso 6, primera carta a los Corintios, capítulo 10 y verso 6, vemos lo siguiente. Dice allí, ¿lo tiene? Dice, más estas cosas, está hablando de nuestros hermanos, de las lecciones que Dios nos da para que nosotros aprendamos de ello, y dice, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Verso 7. Ni sea idólatra como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a ¿qué cosa dice ahí? A comer y a beber y se levantó a jugar. Aquí ya está hablando que el comer, el beber, el sentarse en esos socios que tanto nos gustan a nosotros, termina siendo, según la palabra, idolatría. ¿Me está comprendiendo? Es muy importante entender, porque el punto es, como le decía en la introducción, es importante de que esta iglesia se prepare, diga se prepare, para el regreso de Jesucristo y para estar en pie delante del Señor. Ahora estamos mirando, se sentó el pueblo a comer y beber. Note, comer y beber van juntos, ¿cierto que sí? ¿Estamos entendiendo? Hago una pregunta más. Él decía, los corazones se cargan de glotonerías, de embriagueces y de los afanes de la vida. Ahora, decía, ¿es pecado comer? Quedamos que no. ¿Es pecado vestirse? Para nada. Pero afanarse por estas cosas, sí es pecado. Sí es pecado. Jesús nos dio un mandamiento en el libro de Mateo capítulo 6, verso 34. Un mandamiento. Yo espero darme a entender, que el Señor nos abra los ojos hoy día. Y dice en el mandamiento, dice, no os afanéis. ¿Por qué? Por el día de mañana, porque el día de mañana, dice, traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ok. ¿Cuánto es que las cosas que necesitamos para vivir llegan a transformarse en afanes? Cuando éstas ocupan el primer lugar en nuestro corazón y nos ocupan la mayor parte del tiempo. ¿Me está comprendiendo? La palabra afanarse significa preocuparse, implica llenarse de ansiedades por el día de mañana. Cuando los afanes, cuando las preocupaciones, cuando las ansiedades de esta vida se guardan en el corazón, se anidan en nuestros corazones, es un peligro de muerte para nuestra vida espiritual. ¿Me está comprendiendo? Si el afán diario ya tiene su propio mal, y esto no lo podemos evitar, ¿cómo serán entonces los afanes del mañana?
Diga que es a su lado, diga, peligrosísimo, diga. Una vez más, pregunto, ¿es pecado ocuparse del diario vivir? No. Pero sí, la preocupación del día de mañana es pecado. Fíjese, ocuparse una cosa, preocuparse otra, es vivir por adelantado los afanes del día. Por algo se dice pre. Esto es sutil, muy sutil. La Biblia dice también, por supuesto, que el que no trabaje no coma. Nos manda a ganar el pan con el sudor de la frente, la palabra del Señor nos dice. Así que trabajar es un deber. Amén. ¿Estamos? Entonces pregunto ahora, ¿es pecado vestirse? Para nada. Dios nos mandó a cuidar nuestro cuerpo de la inclemencia del clima y a cubrir la vergüenza de nuestra desnudez. ¿Es pecado tener un techo o una vivienda? No. El pecado sería vivir para la casa. El pecado sería vivir para la comida. Vivir para el vestido. ¿Cierto? Entonces, el pecado se manifiesta cuando vivimos para trabajar. Para el vestido, para la comida, para la casa, descuidando nuestra vida espiritual. ¿Puede estar comprendiendo lo que el Señor está diciendo en este mensaje? Ok. Si nosotros miramos Mateo capítulo 6 y leemos algunos versículos, veremos exactamente lo que estoy explicando. En Mateo 6, versos 25 al 34, lo leemos. Así habló Jesús y así habla para nosotros hoy. Y esto es lo que quiere despertar y probar nuestros corazones para ver cuánto están descargados de todas estas cosas. Amén. Ok, dice, por tanto os digo, fíjense que una conclusión, por tanto os digo, dice, no os afanéis por vuestra vida. ¿Cómo dice? No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, comer, beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esto es lo que sucede en la iglesia del siglo XXI. La iglesia del siglo XXI está sumido en los afanes, en los ocios y en toda la gente. Vive exactamente como vive cualquier gentil. No hay diferencia. Amén. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mire el afán. Nos lleva a nosotros a enceguecernos por algo, a afanarnos por algo, de querer añadir cosas que ya no se pueden hacer, pero nos envolvemos en esas cosas. ¿Me está entendiendo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Son las preguntas que hoy día son las más comunes dentro de la famosa iglesia del Señor Jesucristo. Porque los gentiles buscan, verso 32, todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. En Mateo 24, nuestro Señor Jesucristo, como leímos hace un rato, dijo que su venida sería como en los días de Noé antes del diluvio. Dice, comían, podemos entender, estaban en glotonerías, hermano. ¿O no? Bebían, estaban en borracheras. Y se daban en casamiento, no en el sentido positivo, sino estaban en orgías. Una vida sin tener en cuenta a Dios. Vivir para comer, vivir para vestir, vivir para sus socios, es llenar el corazón de glotonerías, es llenar el corazón de embriagueces y de los afanes de esta vida. En Marcos capítulo 4 y verso 19, ustedes pueden ver todas estas cosas de la manera como el Señor las enseña. Hablando, hermano, de los distintos terrenos donde cae la semilla, el Señor dice de esta manera, hablando de la gente, de los cristianos que se afanan. En el verso 19 de Marcos capítulo 4, Marcos 4, 19, dice, pero los afanes de este siglo, en otras palabras, como acabamos de leer, que comeré, que beberé, que vestiré, que son las ocupaciones del diario vivir, ¿cierto? Dice, y el engaño de la riqueza, el amor al dinero, o por el dinero, o por el trabajo, o por las cosas materiales, y las riquezas, y las codicias de otras cosas, un montón de afanes más, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es por eso que unas personas pueden oír la palabra de Dios, venir los domingos, escuchar la palabra de Dios y en la semana no tener nada del Señor durante la semana. ¿Me está comprendiendo? Esto es tremendo, amados hermanos. La pregunta importante a hacernos es cuáles son tus glotonerías, cuáles son las mías. ¿Cuáles son tus embriagueces? ¿Cuáles son las mías? ¿Cuáles son tus afanes diarios que se han transformado en aquellos que gobiernan tu vida? ¿Cuáles son mis afanes? No todos tenemos las mismas cosas, pero sin embargo hay para todos los gustos y para todas las clases de personas. ¿Estamos así o no? La pregunta dice, y venga de repente aquel día. ¿Y venga cómo? De repente aquel día. O sea, el venir de repente aquel día, estando en estas condiciones, no los diferencia de la gente del mundo. ¿Estamos o no estamos? O sea, el peligro es inminente. Por eso que el grito del Señor hoy, a través de estos días, es: despierta si estás durmiendo. Despiértate hoy día en el nombre precioso de Jesucristo, porque estamos peligrando. Estaríamos en la cuerda floja. A ver si me puede entender. Estaríamos en la cuerda floja. ¿Cierto que sí? No es mi mensaje, es lo que dice la palabra de Dios. Esto me toca a mí. Me toca examinar día a día cómo vivo. Me toca examinar el tiempo que Dios me da. Me toca examinar qué hago en ese tiempo. Me toca examinar en qué invierto mis horas. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Me hace entender que cuando Dios me dice: guardado de vosotros mismos, guardado, velad, mirad hacia adentro, ¿qué está pasando?
Entonces me hace pensar, pregunto, en este mensaje de Lucas 21, del 34 al 36, en esos versículos, porque el contexto habla más todavía, ¿a quién le está hablando el Señor? ¿A quién? A la iglesia. Le están hablando a sus seguidores. Le está hablando, me está hablando a mí, le está hablando a usted, le está hablando a su esposo, le está hablando a su esposa, le está hablando a sus hijos, le está hablando a sus hijas, le está hablando a sus padres, lo está hablando a todos, amados hermanos. Nadie se escapa. Está hablando aún a los ancianos. El Señor me estuvo durante estos días, ha venido creciendo en mi interior un hambre por la santidad, un hambre por la vida espiritual, un hambre por la palabra, un hambre que cada vez que me miro en el espejo de la palabra me doy cuenta cuánto necesito seguir escalando. Santo es su nombre, santo es su nombre. Volver a esta iglesia a los ayunos, hermano. Esta iglesia necesita entender el poder de la palabra en la oración y en el ayuno. Esta iglesia necesita volver a confiar en la palabra, confiar en la vida espiritual, confiar en las almas que Dios dejó para esta casa y para la iglesia a través de los 2000 años que estamos esperándole. Esta iglesia tiene que entrar en el quebrantamiento verdadero. Esta iglesia tiene que entrar, usted y yo tenemos que entrar a vivir, a hacernos pedazos. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Esta iglesia está siendo exhortada por el Espíritu Santo a despertarse, a quebrantarse, a buscar el rostro del Señor, a santificarse, ayunando, orando en todo tiempo para escapar de todas las cosas que están viniendo. Hermanos amados, la muerte está al acecho. Nadie de nosotros tiene la vida comprada. Puede pasar cualquier cosa, un loco se hace explotar una bomba. Y justo usted va pasando por ahí y si usted no está listo, ¿qué pasaría? El Señor quiere que estemos preparados porque están viniendo tiempos peligrosos. Diga por favor conmigo, los tiempos son peligrosísimos. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Cuántos saben que estamos en un tiempo delicadísimos, hermano? Dice estar en pie delante de esas cosas, pasar, ser guardados. A lo mejor la misericordia de Dios te puede librar de un tsunami, etcétera, y te guarda ese día. Pero si te llegara la hora, tienes que estar listo. Tienes que estar listo. Tengo que estar listo. El rapto es como la muerte. Nadie sabe el día ni la hora en que le puede llegar a cada uno. Nadie sabe. Nadie nos asegura que va a vivir de aquí al 2020 sin ningún problema. Nadie de los que estamos aquí está seguro que hoy día saliendo de este lugar pueda llegar vivo a su casa. Nadie. ¿Sí o no? Si usted cree que Dios le está hablando, levante su mano y diga, Señor, aquí estoy escuchándote, Señor. Aleluya. Aleluya. Cuando una iglesia descuida la oración, te lo voy a repetir, cuando una iglesia descuida la oración, le decía en la introducción que hace 3 años atrás y un poco más, comenzando de enero del 2009, esta iglesia fue llamada a buscar del rostro del Señor. ¿Se recuerdan? Y también le decía que saliendo el domingo antepasado de este lugar, uno de nuestros pastores fue que me dijo, pastor, ¿por qué
nos los enseña y nos prepara para su regreso. Yo le dije, ¿cómo lo sabe? ¿Qué le dijo a usted? Lo que Dios ya me está hablando a mi corazón. Pero hizo presión, esto ha hecho presión. Ha hecho presión, porque no solamente yo puedo prepararlo, es que el Señor me está preparando a mí, hermano. Yo no tengo ninguna diferencia con ustedes. Solo tengo un oficio ministerial que cuido. Pero lo demás tengo las mismas debilidades, las mismas cosas que me pueden pasar. También a pesar de estar en las cosas del Señor, puedo estar decaído y bajando cada día más. Ustedes no saben cómo yo vivo, ustedes no saben mi corazón, no me conocen. Pero el Señor me conoce muy bien. Y yo le tengo temor a Dios. Y si Él me da una orden, mire, yo no camino, yo corro a obedecerlo, se lo digo sinceramente. Yo quiero saber cuánta gente temerosa hay en este lugar de Dios. Por favor, levante su mano y diga conmigo, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén a aquello? Usted muy bien sabe que si nosotros abrimos nuestra Biblia, un texto muy conocido en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14. La Biblia nos dice algo tremendo en este lugar. 2 de Crónicas, en su Biblia, capítulo 7, verso 14. Dice allí, ¿lo tiene? Dice, si se humillare mi pueblo. ¿Dice así su Biblia? Si se humillare mi pueblo. 2 de Crónicas 7, 14. Si se humillare mi pueblo. Si llegare este pueblo de Dios, usted y yo, a humillarnos, a quebrantarnos, a reconocer la glotonería, a reconocer las embriagueces, a reconocer, hermano, los afanes, a reconocer todo lo que está allá adentro, que hace que se ponga una dureza, una cáscara en nuestra alma, que cubre nuestro espíritu, esa alma se endurece. Si nosotros nos humilláramos, dice que Jehová está cerca de ¿quiénes? De los humildes, de los quebrantados de corazón, y que Él salva a los que tienen espíritu de contrito. Espíritu contrito. Hermanos, esperamos que Dios nos prepare para verdaderamente no ser una reunión común y corriente, sino entender la urgencia de que se preparen todos. ¿Sabe usted cuando uno empieza a mirar? Yo empecé a examinar todas las cosas que yo tenía, hermanos queridos, y que enseñaba mucho en esta iglesia, y que al comienzo también, cuando comenzó esta iglesia, el ayuno, cuando Dios convoca y dice, toca trompeta, llama a la asamblea a que se ayunen para que se conviertan de todo corazón con ayuno, lágrimas y gemido, porque eso produce una genuina y verdadera conversión, amados hermanos. O sea que cuando un cristiano verdadero necesita que se rompan esas durezas, se rompan los pecados, se rompa todo aquello, hermano, necesita entrar en un quebrantamiento a través de ayuno y oración.
¿Y sabe cómo el llamado de Dios lo hace? Vengan todos, incluso el novio, deje el tálamo de la novia. Hermano querido, si están en luna de miel, suspéndanla, vengan a la presencia de Dios. Traigan los niños de pecho, traigan los niños que están mamando. Y todo el mundo, niños, jóvenes, adultos, casados, solteros, todos, ancianos, todos deben ser llamados al ayuno del Señor. Es impresionante. Eso está lejos. Esa palabra ayuno parece que ha sido erradicada de nuestro vocabulario espiritual. Pero necesitamos quebrantarnos. ¿Cuántos quieren obedecer la palabra de Dios? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, si eso pasa, si se humilla el pueblo, sobre el cual el nombre del Señor invocamos, oramos, buscamos su rostro con todo nuestro corazón, nos convertimos de nuestros malos caminos, de todo lo que tenemos, de todos los caminos, entonces, si eso pasa, entonces allí, dice el Señor, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y luego que pasa todo eso, añade, ahora, y esto es lo que, como deseo que esto suceda, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Cuántos quieren que en este lugar, apenas abramos la boca como iglesia, el Señor tenga sus ojos puestos, sus oídos puestos a la oración que se hace en este lugar? ¿Cuántos dicen gloria a su nombre? Porque ahora, verso 16, fíjense qué tremendo lo que dice. La declaración es impactante, hermano querido. Tiene precio que pagar, sí, no es gratis. Tiene condiciones, consagración, negarse al yo, convertirse, orar, entregarse. Dice, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Yo creo que le diga al que está a su lado, hay una gran diferencia entre la omnipresencia y la presencia manifiesta de Dios. ¿Cuántos prefieren? ¿Qué prefiere usted? Yo quisiera que en esta iglesia, en cada uno de ustedes, en mi vida, hubiera una manifestación, la manifestación de la presencia de Dios en mi vida manifiesta, en este lugar manifiesta. Es decir, yo elegí ese lugar. Aleluya. ¿Sabe lo que sucedería si Dios elige este lugar? Se pasaría la gente por allá afuera y sentiría la presencia de Dios, porque saben que Dios mora en este lugar. Es impresionante. Yo escuché a un hermano en la iglesia en la cual yo comencé a asistir a Asambleas de Dios de Valparaíso, que contaban que en una oportunidad vino un predicador y estaba allí y tenía tan fuerte la presencia de Dios que se hizo tan manifiesta la presencia de Dios en ese culto que la gente que pasaba por blanco, por fuera de la iglesia, afuera sentían a Dios y entraban arrodillados pidiendo perdón al Señor. ¿Cuántos saben? ¿O cuántos quieren? ¿O cuántos pagaríamos este precio para tener una iglesia de esa manera, hermano? Levante su mano, diga gloria a Dios. Diga conmigo que Cristo lo vale todo. Una vez más, diga, Cristo lo vale todo. Todo lo vale. Él merece todo nuestro corazón, merece toda nuestra atención, merece que renunciemos a toda cosa, porque Él
lo vale todo, hermano Omar. Si hay gente que dice amén aquí, gloria a Dios. Pero una cosa es decir amén y la otra es pagar este precio. Si esta iglesia se humillare, se quebrantare, porque al quebrantarnos, ¿sabe usted que cuando uno se quebranta, se da cuenta y se conoce a sí mismo quién uno es? En el puro ayuno, uno solo que hicimos, el día Viernes Santo, de algunas horas, hace tiempo que no ayunaba, hermano. Se lo digo bien sinceramente. Y estaba con el problema, ¿podré ayunar a causa de la diabetes que tengo? A mí me dijeron que no es conveniente, etcétera, que hay que comer siempre a las mismas horas, etcétera, etcétera, y que no es bueno. Pero yo no resistí la buena tentación de no hacerlo y lo hice. Y muy temprano, hasta que hicimos la pausa aquí para luego hacer la Santa Cena, fueron todas esas horas. Solamente con eso, el Señor me habló y me hizo ver cosas aquí adentro y humillarme y pedir perdón. Eso no lo hace cuando el orgullo está ocupando el corazón de un hombre. Eso viene cuando es quebrantado y se conoce a sí mismo. Cuando dicen gloria a Dios, ¿será que eso me puede pasar a mí o les puede pasar a toda la iglesia? ¿Será que usted necesita quebrantarse también? ¿Será que necesitamos humillarnos para que sucedan cosas gloriosas? Señales, prodigios, maravillas, milagros. ¿Cuántos dicen amén a aquello? Tenemos que darnos cuenta de que en un solo día, cómo se carga el corazón de cosas, hermano. Un solo día que usted se pase sin orar. Un solo día que se pase sin clamar por el quehacer, por los afanes, por el estrés que le viene a la gente, que no tiene tiempo ni solo quiere ver la cama dibujada a veces. Pero de pronto una persona puede terminar en un estrés, en un colapso, o puede terminar con un ataque, o con un problema de enfermedad. Pero eso sería lo humano. Pero si uno solamente pasa, y yo me pregunto, ¿se imagina cuando un cristiano ora 5 minutos al día, o ora 5 minutos y ha pasado una semana que no ora? Dios lo guarde, hermano. Yo no quiero estar en sus zapatos, hermano. Necesitamos quebrantamiento. Diga, velad, orando en todo tiempo. Diga todo tiempo. ¿Sabe cuando más oramos es cuando estamos en pruebas? Es cuando vienen situaciones difíciles. Es cuando el Señor a veces pasa algo y le tocan un hijo. O le toca una enfermedad. O lo van a despedir del trabajo. O vi una tristeza o una agonía, la soledad le toca. Cuando empiezan esas cosas, por lo general oramos. Pero aquí la Biblia dice orando ¿en qué? En todo tiempo. Cuando usted está bien, cuando su trabajo está bien, cuando las cosas están bien en su casa, hermano, es cuando más necesita orar.
¿Sabe lo que significa que el Señor vuelva su rostro hacia esta iglesia? El apóstol Pedro dice que los ojos del Señor están recorriendo y están sobre los que justos que están clamando al Señor, pero que su rostro está vuelto contra los que hacen maldad. ¿Saben lo que significaría que los ojos del Señor, su rostro, se pusiera y mirara a este lugar? Es lo más glorioso. ¿Sabe usted lo primero que le ve a la gente en la cara? Son sus ojos. Sus ojos. Los ojos que contemplan toda la tierra. Los ojos que todo lo ven. Pero que los ojos de aquel que se vuelvan a ti y te miren y vean que estás quebrantado y que ama a Dios. El volver el Jehová los ojos, su rostro a este lugar, significaría, hermano, una presencia manifiesta. En una oportunidad, un hombre ateo, hermano de la esposa del pastor, un hombre ateo, entró al templo. Pero cuando ese hombre solamente pisó y cruzó la puerta, no pudo resistir el poder de Dios y cayó de rodillas pidiendo perdón a Dios, porque en ese lugar había una presencia manifiesta. El rostro de Dios se había vuelto a ese lugar. Qué maravilla, hermano. Yo sé que estos son palabras mayores. No lo imaginamos todavía lo que estoy diciendo. Pero esto es maravilloso. Aquí dice que si nos volvemos de nuestros caminos, etcétera, etcétera, algo sobrenatural vendrá a pasar. Él volverá su rostro hacia nosotros y elegirá esta casa como casa de oración y allí manifestará su voluntad, su poder sobrenatural en una manera especial que no lo hace en cualquier parte, sino donde a Él se le ocurre porque eligió ese lugar para morar. ¿Cuántos de los que están aquí nos gustaría entrar en esa comunión con Dios? Levanta sus manos, por favor. Adore a Dios unos minutitos. Con su mano levantada diga, si esto sucede en mi vida, se van a acrecentar la gracia de Dios. La gracia manifiesta en prodigios, en milagros, en sanidades, en portentos. Y estará tan fuerte que estaremos preparados, velando para recibirlo y estaremos haciendo todo tipo de oración, con súplica, con lágrimas, con ayuno, con lamento, en el Espíritu, por todos los santos. Será un estilo de vida. Esto es lo que está aquí sucediendo. Yo le doy gracias a Dios y a usted que respondió hoy frente al llamado del Señor. ¿Cuántos han comprendido que este llamado está lleno de misericordia y de amor? Por favor, ¿sí? Amén. ¿A cuántos le gustaría pelear la buena batalla de la fe? Porque el orar en todo tiempo, una cosa es recibir una bendición de Dios y otra cosa es que perseveremos en una vida de oración y santidad. ¿Sí o no? Yo no le voy a decir si usted está dispuesto a pagar el precio, porque podemos decir amén y el Señor va a conocer cómo vamos a andar en el camino. Lo que quiero decirle es que sí, hay que meterse con el Señor. Mire, si yo sé lo que viene y sé que es terrible y sé lo que significaría quedarse en la tribulación y pasar por todo lo que va a pasar la gente,
yo no lo pensaría 2 veces, hermano. Yo me dispondría hasta dar mi vida por Jesús. Se lo digo. Se lo digo. No escatimaría ni siquiera mi vida como valiosa, con tal de estar en la presencia, viendo el rostro de aquel que me ama. ¿Cuántos los bendicen a Él? Aleluya. Por 2 segundos, ponga la mano sobre el que está a su lado y ore. Y dígale a Dios, te necesito, Señor. Te necesito, amado Dios. Te necesito, amado Dios. Te necesito, amado Dios. Aleluya. Bendita oración. Bendita oración. Oh, precioso y maravilloso Jesús. Aleluya. Santo Dios. Sí, Señor. Arrachía la basara, vaya. Habla hoy día con Dios. Solamente orando. Ore, ore, oh Dios. Sí, Señor. Amén, Dios. Te necesitamos, Dios. Oh, Jesús. La oración es lo que nos da vida, hermano. Una persona que deja de orar se muere. Hemos probado tantas veces la misma cosa. Todo lo que nosotros nos afamos por hacer, hablamos con la gente. No se alcanza y ni se escucha. Pero cuando Dios dice, mejor órame a mí.
Qué tremendo cambio, hermano. Qué tremendo cambio cuando se ora a Dios. La oración a usted le da vida para vivir el Evangelio. Sin oración estamos muertos. Muertos, hermano. La oración es la forma en que vivimos y nos comunicamos con Dios. La oración viene a ser como el dinero que usted tiene en el banco, amado hermano. Si usted no tiene cuenta, no tiene inversiones ahí, sus cuentas no se pagan. Pero cuando hay oración acumulada en las copas de oro de Jehová. ¿Sabe usted que la oración de los santos la recibe en copas de oro Dios? A través del incienso que sube la presencia bendita de su nombre. ¿Sabe usted que ninguna oración se pierde? Solo que Dios la responde en su momento propicio. A lo mejor lo que está pasando ahora ha sido la oración de 3 años atrás. Aleluya. ¿Cuánto lo alaban a Él? Pero la pregunta que yo me hago, a lo mejor ya no tenemos ni siquiera una copa, sino un dedal, y a lo mejor está vacío y no hay vida de oración, no hay de dónde sacar para los días que vienen. ¿Me está entendiendo? La oración es muy importante. La oración, hermano, nos transmite la vida y nos da descanso. ¿Sabe usted que cuando verdaderamente descansamos del estrés y los afanes es cuando oramos? Cuando oramos nos podemos levantar con el carácter de Cristo. Si usted se levanta orgulloso, condenando a otro, destruyendo a otro, usted vaya a saber a quién le oró. Pero si usted le oró a Dios, usted se va a levantar con un amor maravilloso y un poder glorioso de Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? En la comunicación, el Señor solo sabrá cuánto le ama si cuántas veces usted va a estar en el lugar ahí a solas con Él. ¿Cuántos dicen gracias por eso? Eso, cuando hay una iglesia que ora en sus casas, en sus hogares, se nota, porque necesitan reunirse para orar en forma como una congregación. Pero cuando eso escasea, como ha estado escaseando, y el corazón se ha llenado de muchas otras cosas, la asistencia, 10, 12 personas a este lugar. Entonces el Señor dijo, párate en el camino, mira las señales, están cerca, y ven a orar. La oración nos permite ser guiados, diga ser guiados. Cuando usted ora, cuando usted le clama a Dios, usted puede antes de orar estar hablando mal de alguien bien fuerte, pero cuando usted ora no se atreve a hablar de esa persona de esa manera. ¿Puede comprender eso? ¿Cuántos dicen necesitamos el quebrantamiento genuino y verdadero?